cáncer de cabeza y cuello, enfermedad que está al alza. Y para conocer detalles de esto, vamos a saludar a la doctora Francisca Fernández. Ella es directora del programa de otorrinolaringología de la Universidad de Valparaíso. Me va a creer, doctora, que estuve toda la mañana tratando de no equivocarme, pero lo hice despacito para no tener problemas. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos acá en la Araucanía. Buenas tardes. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Doctora, hagamos un poco de contexto. ¿De qué se trata? Bueno, todos entendemos lo que es el cáncer, pero en definitiva, en cabeza y cuello, ¿de qué manera va afectando a los habitantes de este país y donde, según los antecedentes, tiene una fuerte proyección para los próximos años? Bueno, sí, es bien preocupante, primero porque el cáncer hoy día es la primera causa de muerte en Chile y segundo porque está proyectado que de aquí al 2030 va a aumentar algunos cánceres de cabeza y cuello que son los más frecuentes, como el cáncer de cavidad oral, el cáncer de laringe, de un 30 a un 40%. Y esto tiene que ver principalmente por el consumo de tabaco y alcohol, que no hemos podido disminuirlo, y segundo, el virus papiloma, que cada vez se ha ido viendo mayor asociación con algunos tipos de cáncer de cabeza y cuello. Doctora, está claro cuáles son los orígenes, no hay otra forma de contraer este cáncer y por lo tanto la prevención en esto es tremendamente interesante. Cuando se hacen campañas de prevención de alcohol, de prevención del tabaco, que uno dice, la verdad, pareciera que la estamos perdiendo toda. ¿Cómo poder llegar, cómo hacer conciencia en la comunidad de los efectos que pueda tener, como por ejemplo, contraer una patología tan grave como esta? Bueno, sin duda lo que es consumo de tabaco y alcohol, yo creo que con los adultos cada vez es más difícil generar cambios, pero es necesario que a nivel de políticas públicas se actúe principalmente sobre los escolares. Y es en los colegios donde debemos hacer mayor hincapié, porque el consumo de tabaco y alcohol comienza a los 13, 14 años. Y de ahí para adelante todo este consumo va siendo acumulativo. Por lo tanto, si yo comienzo a fumar a los 13, 14 años, a los 50 años sí o sí voy a generar un cáncer, ya sea cabeza y cuello, como también hay otros tipos de cáncer que también están asociados a este tipo de hábitos. Y doctor, en cuanto al virus papiloma, hoy día tenemos la vacuna. Así que eso ha sido un gran avance y ojalá el día de mañana pueda ser implementado dentro del Plan Nacional de Inmunización y no solamente para aquellos que puedan costearlo. Bueno, en todos los casos que usted nos plantea, lo más importante acá es la prevención. Oportunamente consultar al facultativo para que le entregue antecedentes de cómo está el cuerpo y particularmente esta parte del cuerpo que es tan importante. Exacto. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? ¿De qué manera yo podría advertir que algo está pasando en mi cuerpo? Bueno, el cáncer de cabeza y cuello abarca varias patologías. Nos vamos a referir principalmente a lo que tiene que ver con la vía aerodigestiva superior, vale decir todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio y alimentario, cabeza y cuello. Entonces, por ejemplo, un cáncer de cavidad oral, que es uno de los más frecuentes, deberíamos sospecharlo cuando tengamos algún tipo de úlcera o una lesión en la lengua, en los labios, en la región de mejillas, de las encías, que dure más de 2 semanas, o si tenemos algún tipo de sangrado persistente en esta misma zona. En el caso, por ejemplo, de un cáncer nasal, deberíamos sospecharlo ante una sinusitis crónica que no responde a tratamiento y llevamos 2 semanas que el doctor no ha pasado de un tratamiento antibiótico a otro. Bueno, el médico tratante en ese caso debería hacer la sospecha y ojalá pedir un escáner. Hay otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de laringe, en que lo mismo, una disfonía de más de 2 semanas de evolución, hay que tener ojo. Y no digo que cada disfonía sea causal o consecuencia de un cáncer, pero sí un paciente mayor de 50 años, sobre todo hombre, porque es más prevalente en los hombres, fumador, consumidor de alcohol, y que más encima tiene una disfonía, para nosotros es un signo de alarma de que puede ser un cáncer de laringe. Dificultad para tragar también, o dolor de oído. Ojo con los dolores de oído en los adultos, porque muchas veces puede ser un reflejo de en realidad una patología de lo que llamamos la garganta, que para nosotros es la faringe. Probablemente esos sean como
los signos o síntomas más frecuentes y aumentos de volumen en el cuello. Cualquier masa o bulto, nódulo que nos encontremos en el cuello, tenemos que acudir a nuestro médico tratante para descartar algún tipo de esta patología. Bueno, tenemos gente que ya nos está consultando. Mire, Ángela Quidel dice que no está de acuerdo con usted que se señale que solo por consumo de alcohol y tabaco. Hay que decirlo que eso no lo dijo usted, dijo que también habían otras causales. Y pide que, por favor, si es que usted puede referirse al cáncer de tiroides. Bien, cáncer de tiroides podríamos considerarlo dentro del cáncer de cabeza y cuello. Lo que pasa es que el cáncer de cabeza y cuello a veces hablamos como de los de vía aérea digestiva superior, o podemos incorporar el de tiroides, ¿cierto? Y el cáncer de qué. Cáncer de tiroides es el sexto cáncer más frecuente en Chile, es más frecuente en las mujeres. Hay una asociación familiar, por lo tanto, si tengo 2 o más parientes cercanos con cáncer de tiroides, debo consultar. Y habitualmente se pesquisa como un nódulo en la tiroides que muchas veces es asintomático. Y por lo tanto se pesquisa cuando solicitan una ecografía cervical por otra causa. En este caso, claro, no tiene asociación mucho con el consumo de alcohol y tabaco porque es una patología diferente, con una histología distinta a lo que hemos estado conversando en cáncer de cabeza y cuello. Pero sí, el cáncer de tiroides para nosotros es una gran preocupación, ha ido al alza, aunque se ha visto y hay estudios bien interesantes, sobre todo en Corea del Sur, en que esta alza no se debe tanto a que ha aumentado la prevalencia del cáncer de tiroides en sí, sino que se detecta en forma mayor debido a que solicitamos más exámenes, y principalmente en el caso de la ecografía de cuello, que a veces se las piden por consultar, por dolor en el cuello, por alguna molestia, sensación de cuerpo extraño, o en pacientes con hipotiroidismo, le solicitan ecografía y ahí se pesquisa ese nódulo tiroideo, que una vez que lo encontramos, según las características que encontramos en la ecografía, a veces es necesario realizar una punción y esa punción vamos a tomar una muestra para ver si es que es sospechoso o no de cáncer de tiroides. A ver, Eugenio Carinado le pregunta, doctora, ¿la rinitis tiene relación con lo que nos está conversando ahora? No, la rinitis alérgica es una patología totalmente distinta a lo que es el cáncer de cabeza y cuello. Por supuesto que si tenemos algunos signos de alarma, no deberíamos pensar una rinitis. Como les decía, más que rinitis se podría presentar como una patología de sinusitis, y sobre todo si es unilateral. O sea, si yo tengo una obstrucción nasal unilateral con una mucosidad probablemente sanguinolenta, persistente, que tomo antibióticos, que hago lavado nasal, tomo antialérgico, y esto no evoluciona bien, y más encima, por ejemplo, se le agrega algunos síntomas como dolor facial, sensaciones de hormigueo, parestesias o parestesias como le llamamos nosotros, podríamos sospechar en ese caso un cáncer nasal o de cavidades paranasales. Muy bien. Patricio Jorquera nos pregunta, más bien dice, tengo una duda. Hay personas que nunca fumaron y han muerto de cáncer. ¿Por qué siempre le echan la culpa al tabaco si no es tan solo el culpable, sino hay otros elementos más, nos dice? Sí, hay otros factores relevantes que pueden ser causal de cáncer, y en este caso de cáncer de cabeza y cuello. Por ejemplo, tenemos los cánceres que son asociados a enfermedades laborales, vale decir, por ejemplo, en el cáncer nasal está asociado a la exposición de algunos tipos de madera en trabajadores que están durante todo el año en contacto con el acerrín, por ejemplo, y la inhalación de esto puede provocar un cáncer nasal. Lo mismo, exposiciones al asbesto, al uso de cuero, cuando no hay medidas de protección, también está asociado. Pero siempre hablamos del alcohol y el tabaco porque está demostrado que son los factores más predisponentes como causales de cáncer de cabeza y cuello. Y es con los que podemos hacer mayor campaña y proteger a la población cuando está informada. Ángela Quidel agradece la gentileza de su respuesta, y Patricio Jorquera me dice, hay personas que han fumado toda la vida y mueren de cualquier otra cosa menos de cáncer pulmonar o garganta. Es como el otro lado de lo que estamos hablando. Sí, exacto.
Bueno, el cuerpo es inteligente y el cuerpo tiene lo que se llama algunas moléculas que lo que tratan de hacer es combatir con el cuerpo cuando se tratan de producir cáncer. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los genes supresores de tumores como el P53. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de explicarlo en términos simples. El cuerpo siempre está produciendo tumores y a la vez el cuerpo tiene moléculas que trata de combatir contra estos tumores y destruirlos cuando los encuentra. Cuando mis moléculas supresoras de tumores no funcionan es cuando se produce el cáncer. Y si tenemos ciertos factores predisponentes, como algunos antecedentes familiares, si estuve expuesta a radiación, como radioterapia, o imagínense lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, o estoy expuesta al tabaco, que el tabaco actúa directamente sobre estas moléculas supresoras de tumores, yo tengo más predisposición a producir un tipo de cáncer. Pero no es que efectivamente por fumar o por tomar alcohol voy a producir un cáncer. Estamos hablando de factores de riesgo. Ahora, ojo con el tabaco principalmente porque es acumulativo. Mientras más años fume y mientras más cantidad de cigarros, va aumentando el riesgo. Y si además le agrego el alcohol, se produce un efecto sumativo de ambos en que va a aumentar aún más mi riesgo. Pero claro, hay gente que puede fumar toda la vida y quizás no se va a morir de un cáncer, pero también va a ser factores de riesgo de un infarto, ¿cierto? Un accidente vascular, de todo lo que son las patologías cardiovasculares. Claro, Eugenio agradece su respuesta y Gladys Curín nos pregunta, ¿puede causar cáncer el alimento muy caliente? Es controversial, la verdad es que todo efecto dañino sobre las mucosas de la cavidad oral son factores predisponentes a producir un cáncer y sobre todo si yo produzco algún tipo de cicatriz secundaria, algún daño. Pero per se el comer con cosas calientes no debería ser un factor causal para llegar hasta el desarrollo de un cáncer. Sí está más visto con la mala higiene bucal. Si tengo un paciente con una mala higiene bucal, que no tiene controles con el dentista, que jamás ha hecho una limpieza y que está lleno de caries, de gingivitis y más encima fuma, y que eso genera peor higiene bucal, ese sí se ha visto como mayor factor predisponente para desarrollar cáncer de cavidad oral. Muy bien. La última consulta, Walter dice, ¿cuánta cantidad de alcohol se debe tomar o de tabaco, fumar, para ser un factor de riesgo? ¿Algún estudio al respecto? Si es de fin de semana o al mes, ¿hay problemas? Él trata de decir que a lo mejor los fines de semana hay más ingesta de estos elementos que en el resto de la semana, que a lo mejor ahí podría compensar el consumo, ¿no? No existe como un límite que uno diga, ok, si me fumo 9 cigarros no tengo cáncer, pero si me fumo 10 sí lo voy a desarrollar, ¿cierto? Se ha visto, hay hartos estudios al respecto que muestran a mayor consumo, mayor riesgo, y lo mismo que se multiplica el riesgo si es que consumo además alcohol. Hay ciertos alcoholes que son más dañinos que otros y que están más relacionados con ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el whisky está relacionado con un tipo de patología, el ron está relacionado con otro tipo de patología, etcétera. Pero en la práctica, si usted me pregunta qué es lo que yo veo, en los pacientes que me llegan con cáncer, en que yo sé que su factor causal fue el alcohol y el tabaco, son pacientes fumadores habitualmente de 2 cajetillas de cigarro al día, que llevan 15, 20 años fumando y que se toman su traguito todos los días. Oiga, el dato que da... Sí. No es típico del consumo social, de que me fumo 3 cigarros el fin de semana y el resto de la semana no fumo nada. Habitualmente no debería llegar a desarrollar un cáncer asociado a cabeza y cuello. Doctora, me llama la atención la precisión con que usted señala de que los alcoholes tienen diferentes efectos en el cuerpo. Me dijo el whisky tiene uno, el ron tiene otro. ¿Tan así es la investigación respecto de la ingesta de alcohol que hacemos los humanos? Sí, por supuesto, porque para nosotros es fundamental combatir el cáncer de cabeza y cuello, ¿cierto? Y combatir el cáncer porque, como les digo, hoy día es la primera causa de muerte. Y en ese sentido, estudios al respecto del consumo de tabaco y alcohol existen muchísimo. Y hablo de evidencia, ¿cierto?, de trabajos que son internacionales, que están bien regulados, que son trabajos serios al respecto.
Perfecto. Bueno, y lo último es que 30% es el incremento que se espera, no para muchos años más, sino muy poco, acotado en el tiempo. Así es, para el 2030 y 40% para el cáncer de laringe, lo cual es sumamente preocupante. Hay que tener cuidado con todo esto, doctora. Le agradecemos la gentileza de entregarnos estos tips, ahondar en el conocimiento de esta patología, que como usted dice, el cáncer es terrible. Y uno piensa, tantos años han pasado en la historia del mundo y que todavía no vamos a encontrar algo que nos pueda frenar. ¿En cuánto tiempo conseguimos una vacuna para el COVID-19? 3 meses, 4 meses. Y con esto llevamos miles de años y todavía estamos ahí. Bueno, mientras no esté una vacuna, un antídoto para el cáncer, lo que hay que hacer es cuidarse, prevenir, ¿o no? Así es. La prevención es lo fundamental, ¿cierto? Y eso va a ser tarea de todos. Y por supuesto, el diagnóstico oportuno. Y para eso hay que estar siempre atento a aquellas señales de alarma que fue lo que conversamos. Muchas gracias, doctora. Ha sido un agrado poder compartir estos minutos con usted. Ok, muchas gracias.